Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Te habla el hermano Joaquín Lavoy para acompañarte en esta lección, en esta mañana que la encontramos en el discípulo. Estamos terminando la sexta unidad, modelos de fe, obediencia y compromiso. Estamos en la lección 27 en Isaías. Vamos a esta mañana a ir a Isaías capítulo 6, versos del 1 al 8. Allí vamos a escudriñar sobre esta visión que tuvo el gran profeta. Y con esta lección concluimos esta galería de modelos de fe, obediencia y compromiso en el Antiguo Testamento. Isaías significa Yahvé es salvación. Comienza este libro con Isaías capítulo 1, donde dice que Isaías tuvo una visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días y nombra unos reyes. Esta visión, este sueño, esta revelación, oráculo, profecía, todo eso significa la palabra hebrea chazón. Oráculo, vista, sueño. De alguna forma Isaías tiene esta revelación acerca de qué iba a suceder en Judá y en Jerusalén. Judá es el reino del sur y Jerusalén es su capital, que era lo que quedaba. El reino del norte con Samaria ya estaba en manos del imperio asirio. Isaías era muy joven cuando recibió la vocación profética y habla del año de la muerte de este rey. Este rey probablemente sería el 140, 142 antes de Cristo. Isaías apenas tendría 20 años cuando es llamado a la profesión profética. Aquí vemos en este mapa, este reino del norte es Israel, el reino del sur es Judá. Isaías está predicándole el reino de Judá aquí, y Jerusalén es su capital. Fíjense que aquí Isaías, el tiempo de Isaías para tener sus profecías es del año 140, su labor profética, hasta el 680 antes de Cristo. Y se fijan aquí, Asiria es el gran imperio que domina todos estos años. Luego vino el imperio de Babilonia y luego el de Persia. Y aquí se está predicando sobre un exilio a Babilonia. Asiria es el imperio de mayor duración de la antigüedad. Es el primer gran imperio después del diluvio. Fue fundado por Nimrod, un bisnieto de Noé, y era un cazador. Por más de 1300 años, los monarcas asirios gobernaron desde Nínive, su capital. Estos son relieves de Asiria donde nos muestran los cazadores, los guerreros, montados en estos carros con sus arcas, sus arcos, sus flechas, listos en la batalla. Los capítulos del 1 al 39 nos hablan de un Isaías donde nos habla de las invasiones asirias. Esta sección del libro de Isaías se le llama Proto-Isaías o Primer Isaías. Luego, de los capítulos del 40 al 55, nos habla el profeta de los cautiverios en Babilonia, que ocurrieron en la primera mitad del siglo VI antes de Cristo.
Y esto significa que 2 siglos después de que viviera el profeta Isaías. Por esta razón, algunos suponen que un autor anónimo denominado el Deutero Isaías o Segundo Isaías escribió esta sección. Luego hay un tercer Isaías que se llama el tercer Isaías o el Trito Isaías. Son los capítulos del 55 al 66 que habla del cautiverio en la segunda mitad del siglo VI antes de Cristo. Se piensa que puede ser un tercero o puede ser el mismo segundo Isaías que escribió esta sección. Pero hoy estamos en la primera sección. En las cuevas de Qumran en 1947, allí se encontraron estas jarras, y dentro de estas jarras ahí había unos rollos, unos pergaminos escritos en piel de animales. Lo escribieron los esenios, que era la comunidad que vivía cerca del Mar Muerto. Y en esas cuevas ellos guardaron sus escritos. Allí se encontró esta porción este es el rollo de Isaías completo. Un rollo de Isaías escrito 200 a 300 años antes de Cristo. O sea que si ustedes se fijan, es piel aquí cocida, no es papiro. Si hubiera sido papiro, se hubiera destruido. Esto es piel de animal, curtida, preparada, y aquí era que se unían las partes y se hacía un rollo. Este es el rollo de Isaías. Poco tiempo después del llamado profético de Isaías, él contrae matrimonio, como lo dice Isaías 8:3, con una profetisa, porque no le identifica el nombre. Nacieron 2 hijos de este matrimonio y él les puso unos nombres simbólicos. Los tenemos en Isaías capítulo 7:3 y el 8:3. Los 2 hijos de Isaías se llaman Juicio y Salvación. Esos nombres simbólicos de sus 2 hijos ilustran los 2 principales mensajes del libro de Isaías. Juicio en la primera parte del libro y salvación, restauración en la segunda parte. Capítulo 7, verso 3. Este es el nombre, Sear Hapsub. Significa un remanente volverá. Encaja con la segunda mitad del libro de la profecía y es el regreso del remanente desde Babilonia hasta Israel. Sin embargo, en el capítulo 8, verso 1, nos habla de este primer hijo. Este es: el despojo se apresura, la presa se precipita. Y esto encaja con los capítulos del primer Isaías, el proto Isaías, capítulo del 1 al 39, donde nos habla de la conquista de Damasco, que es la capital de Siria, y de Samaria, que es la capital del reino del norte de Israel, por los asirios que vienen desde Nínive, su capital. Nos dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 37, que los héroes de la fe fueron apedreados y aserrados. Ese aserrado se estima que debe haber sido Isaías, porque en Hebreos 11:37 ese aserrado, aunque no es mencionado en la Biblia en ningún sitio, hay una escritura judía del siglo I después de Cristo, se llama el martirio de Isaías, y cuenta que Isaías fue aserrado por orden del rey Manasés y que probablemente su muerte tuvo lugar en el año 701 antes de Cristo. Así que en el libro de los Hebreos, la carta en el Nuevo Testamento, cuando habla de este aserrado, se está refiriendo posiblemente a cómo murió el profeta Isaías. Profetizó Isaías el nacimiento milagroso de un Mesías
Sería verdaderamente humano y a la vez un Dios fuerte, cuyo reinado universal de perfecta justicia y paz se cumpliría solamente en Cristo nuestro Señor. Isaías insistió repetidamente en la necesidad absoluta de una fe en Dios, tanto en la vida personal como en la vida del pueblo, la vida pública y política de la nación. Por eso a Isaías se le llama el evangelista del Antiguo Testamento. Esta es una réplica del rollo que se encontró allá en Qumran y se encuentra en el Museo de la Biblia en Jerusalén, en Israel. El original los tienen guardados en una bóveda. Comienza la lección esta mañana. Isaías capítulo 6, verso 1, dice que en el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto cubría el templo. Lo primero que nos llama la atención es que Isaías vio al invisible. ¿Cómo es posible? Tenemos que recordar que estos son visiones, que estos son sueños, son revelaciones y que están llenas de metáforas, ¿verdad? Porque si Dios, imposible de ver a Dios, solamente el Señor Jesucristo lo ha visto, como él mismo lo señala, y él dice que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Pero él vio una manifestación de Dios, una manifestación del Eterno. Y dice que fue cuando murió este rey Uzías, que murió posiblemente entre el 740 al 742. Aunque no es totalmente preciso ese año en que se considera que él murió. A este rey también se le conoce como Azarías. Ambos nombres se utilizan en el libro de los reyes. La muerte de Uzías significó el fin de un reinado de más de 40 años de prosperidad. Pero este rey Uzías, a pesar de ser un rey muy bueno al principio, terminó leproso y ya veremos por qué. El acontecimiento de la visión de este profeta Isaías se desarrolla en el templo de Jerusalén, probablemente durante la celebración de alguna fiesta importante. El trono alto y sublime al que se refiere es el arca del pacto, que está ubicada en el lugar santísimo, allí en el templo, y que constituía el trono visible de un Dios invisible. O sea que allí en el arca era donde se manifestaba la Shekinah, o la presencia, el humo, la presencia gloriosa, sublime de Dios. Había como que una corriente, entre los dos seres alados, que son los querubines que están sobre la tapa del arca. El libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 4, dice que había un incensario de oro y el arca del pacto. Y esta arca cubierta de oro por todas partes. Dentro del arca había maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Y Hebreos 9:5 dice que sobre la tapa de la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, que es la tapa. De estas cosas no se puede hablar ahora en detalle, nos dice el libro de los Hebreos. Éxodo 37:9 dice que los querubines, esos seres alados, extendían sus alas por encima del propiciatorio, lo cubrían con sus alas y sus rostros quedaban el uno frente al otro y miraban hacia el propiciatorio. Esto es una réplica. Este es el arca, este es el propiciatorio, que es la tapa, y los dos querubines aquí, uno frente al otro. Los querubines también se nos habla en la Biblia que eran los seres, los ángeles que custodiaron
el jardín del Edén, y también hay otros seres en la visión de Ezequiel. También nos habla de unos ángeles, pero no sabemos si son los mismos. También Apocalipsis habla de otros ángeles, de otros seres con alas. De hecho, aprovecho para dialogar un poquito sobre esto de las alas de estos seres. Primero, esto es un concepto persa, y en el Medio Oriente, en las distintas culturas que habían allí, pues representaban estos seres espirituales con alas. Pero si nos ponemos a pensar, si son seres espirituales, no tienen materia, por lo tanto, la fuerza de gravedad no los va a atraer. Por lo tanto, no necesitan alas para moverse. Lo que nos hace pensar que el ala es más bien un símbolo de la presteza que tienen estos seres espirituales para cumplir los mandatos, lo que el propósito de Dios los ha llamado. O sea que, pero no que necesiten alas, ni 2, ni 4, ni 6 para moverse. El ala aquí más bien representa la presteza que tienen para ligeramente llevar a cabo toda la encomienda, los propósitos de Dios. Así que no se preocupen si tienen 2, tienen 4, tienen 6. Segunda de Crónicas nos dice sobre Usías que a los 16 años pasó a ser el rey de Judá y que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y Usías no dejó de buscar a Dios, y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. Construyó unas máquinas inventadas por sus ingenieros que arrojaban flechas, piedras enormes, las instaló en las torres para defensa, ¿verdad? Y llegó a ser muy poderoso. Pero nos dice Segunda de Crónicas 20:16 que cuando se hizo muy fuerte, su corazón se enalteció y eso fue su ruina. Llegó un momento que fue al templo para quemar incienso en el altar, y eso solamente los sacerdotes pueden hacer eso. Así que Usías tenía un incensario lleno en su mano y se llenó de ira porque los sacerdotes no lo dejaban quemar incienso. Y delante de los sacerdotes, junto al altar del incienso, le brotó lepra en la frente. Y así este rey Usías fue excluido del templo y se quedó leproso hasta el día de su muerte. Nos dice el verso 2 de este capítulo 6 de Isaías que habían 2 serafines, permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenían 6 alas. O sea que encima del trono, y el trono dijimos que posiblemente es el arca, pero en el arca están los 2 querubines. Así que por encima de los querubines están estos otros seres espirituales. Dice que tenían 6 alas que cubrían el rostro, los pies, y con 2 volaban. Serafín es una palabra hebrea que significa los ardientes, y el significado en realidad es un ser flamígero, un ser que ilumina, una luz bien brillante, intensa, como la de una llama de fuego. La referencia al hecho de que cubren sus pies de una forma elegante y discreta debe destacar el acto de cubrir su desnudez. Serafines es el único lugar en la Biblia, aquí en Isaías 6:2, que se habla de estas criaturas como tal. Hay otros, en el Apocalipsis también hablan de unas criaturas con 6 alas, pero también tienen otras características distintas. Sin embargo, también en Isaías 14 y Isaías 30 nos habla de unas serpientes voladoras que hace referencia a las que le aparecieron en el desierto.
a los israelitas. Y en Egipto se representaban estas serpientes voladoras en las tumbas, en las pirámides de los faraones, en las coronas de ellos. Así que la serpiente voladora o serafín es algo que, que ocurre en muchos de estos pueblos del Medio Oriente. Aquí es una representación ya en donde se pintan lo que para un artista de la Edad Media serían los serafines, este Dios sentado en el trono, y entonces este ser alado con 6 alas, con 2 se cubren los pies, que en realidad, como dijimos ahorita, es su sexualidad, con 2 los ojos y con 2 vuelan. Aquí hay serafines y hay querubines. Los querubines son estos que tienen 2 alas, los serafines son estos. Esto es en una iglesia. Aquí una vista más cerca de esta parte, porque en esta parte tenemos a Jesucristo aquí, que es el alfa y la omega, son las 2 letras del alfabeto, primera y última letra del alfabeto griego. Aquí tenemos entonces los seres con 6 alas, los serafines, y los querubines con 2 alas. Pero vuelvo y se le señalo, alas para qué, si son seres espirituales. O sea que todo esto es más bien unas metáforas que el profeta nos quiere hacer ver. Que son, y uno de ellos clamaba al otro y le decía, santo, 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 3 veces. Es el Señor de los ejércitos. Así que el Señor, el Yahvé Sabaoth, es el santo, santo y santo. 3 veces. Hay personas que ven en este santo, santo, santo la Trinidad. Santo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por otro lado, decirlo 3 veces significa absolutamente, infinitamente santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Y el uno al otro decía voces, santo, la palabra hebrea es kadosh. Santo, santo es Yahvé Sabaoth. Toda la tierra está llena de su kabod, de su gloria. Kabod es esplendor, gloria, honra, majestad, poder. Toda la tierra está llena de esto, de Dios. Kadosh es lo sagrado, lo santo. Apocalipsis 4:8 también habla de los 4 seres vivientes que también tienen 6 alas, pero tienen otras características en cuanto a los ojos, en cuanto a otras que no es igual que lo que se describe por Isaías. Pero también el mismo rezo, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el Pantocrator, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea que es como un cántico que estos seres espirituales alaban a Dios, porque con esta triple repetición quieren expresar en grado superlativo la santidad de Dios. Pero lo curioso es que ese Dios santo pisa una tierra llena de maldad y de pecado. Así que esto es una de las paradojas que vamos a ir viendo, que el profeta Isaías puede ver al invisible. Eso es una paradoja. Y la otra paradoja, que el santo superlativo venga a estar en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Y el santo es el apartado, eso es lo que quiere decir santo. Está apartado del pecado, de lo malo. Sin embargo, vino a morar. El Señor Jesucristo vino a morar en medio nuestro.
Así que este título de Santo de Israel, el Jehová Sabaoth, este es 25 veces se da este título en todo el libro, pero solamente 5 veces nada más en el libro del Antiguo Testamento. Así que el Santo de Israel es un título que aparece prácticamente todo el tiempo en Isaías. En el verso 4 dice: la voz que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y que el templo se llenó de humo. Hay dos cosas significativas aquí. El umbral, los goznes de las puertas se estremecieron cuando entró la gloria de Dios allí. Y el templo se llenó de humo. Esta es la Shekinah o Shekinah, la que pasaba en aquella templo que levantaban, los tabernáculos que levantaban en el desierto, o el mismo templo de Salomón cuando se inauguró, se llenó de este humo. La referencia al hecho de que los quiciales o goznes de las puertas se movieron ante la manifestación de la presencia de Dios nos invita a poder afirmar que cuando tenemos un encuentro transformador y vocacional con el Dios vivo, hay una sacudida en nuestras dimensiones intelectuales, emocionales, éticas y espirituales. Cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando tenemos ese encuentro que nos transforma, todos los goznes, todas las puertas, hay una sacudida inmensa en nuestro ser. ¿Cuántas veces se han removido los goznes de nuestro templo personal cuando en medio de la crisis y la desesperanza nos ha visitado Dios de alguna manera para recordarnos su presencia? Bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces hemos sido instrumentos con nuestras palabras para sacudir y remover la desesperanza de otros y otras? Permita al Señor que esa presencia del Señor siga visitándonos en lo personal, siga visitándonos como iglesia para poder llevar y remover la desesperanza de otros. El verso 5 dice que dije yo: ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. El profeta escucha un tipo de cántico antifonal entre los serafines que están allí en el arca, el cual se celebra la santidad y la gloria de Dios. Y en muchas ocasiones el profeta se refiere a Dios como el Santo de Israel. Ya le dijimos 25 veces en este libro. Y la triple repetición: santo, 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 un superlativo para destacar esa absoluta santidad de Dios. Por su parte, la gloria de Dios se define por la manera que se extiende sobre todo el mundo. El Jehová de los ejércitos parece ser parte de una expresión del nombre sagrado que se le daba al arca, porque los israelitas pensaban que en el arca era la morada de Dios. Así que el Yahvé Sabaoth, o Jehová de los ejércitos, estaba allí en el arca y era la que acompañaba a Israel al momento de ir a las batallas. Dice que la casa se llenó de humo. Esta expresión se usa para significar y subrayar la presencia divina o la Shekinah en ese momento en el templo. Esta palabra Shekinah o Shekinah no existe en la Biblia, pero sí en los escritos hebreos. Y es para describir ese humo que inundaba. Esa es la nube de gloria
que inundaba el tabernáculo en Éxodo 40, que es esa misma presencia, esa nube de humo que ahora inunda el templo donde en la visión que está teniendo Isaías. En Primera de Reyes, capítulo 8, versos 10 y 11, dice que cuando estaban inaugurando el templo, la nube llenó el templo del Señor y que los sacerdotes no pudieron quedarse para cumplir el ministerio, pues el Señor había llenado el templo con su gloria. Así que esa nube es la manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Esa es la Shekinah. Verso 5 dice que Isaías también dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que vio? La manifestación, la teofanía esta que está viendo este joven de 20 años, este profeta. Es importante destacar que en diversas instancias del Antiguo Testamento se refuerza esa perspectiva que plantea que es imposible que un ser humano vea literalmente a Dios y pueda seguir viviendo. Eso es lo que pasaba con Moisés, ¿verdad? Así que desde esa perspectiva es que el profeta se declara a sí mismo como un hombre muerto. La paradoja de Isaías. Hasta aquí, mis queridos hermanos, vemos que Isaías está viendo al ser invisible. Eso es paradójico. Y que el Dios santo, apartado, sublimemente santo, está presente en una tierra donde la maldad existe. Y nos ponemos a pensar dónde y cómo esto es posible. Pues lo encontramos en Juan capítulo 1, verso 14, encontramos la respuesta. Dice Juan 1:14 que la palabra se hizo carne. La palabra es el logos. Cuando leemos capítulo 1 de Juan, dice que en el principio era la palabra, el verbo, que el verbo estaba con Dios y que el verbo, la palabra, el logos, era Dios. Y que ese Dios se hizo carne y que habitó entre nosotros. Y no tan solo habitó, que esa es la primera paradoja resuelto el problema de cómo ese Dios santo viene a una tierra de maldad. Pues dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y no tan solo entonces la primera paradoja, cómo vemos al invisible, vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Jesucristo se resuelven todos los misterios, todas las paradojas. Allí vemos al Dios Santo habitando en medio nuestro y poder nosotros ver su gloria, porque vemos al Señor, Él habitó en medio nuestro. Y por eso que el apóstol Juan está como testigo de que Él lo vio. Entonces uno de los serafines voló hacia mí, en su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Nos ponemos a pensar, si son seres espirituales, no se van a quemar con el carbón ni las tenazas, pero es para que nosotros podamos tener, hacernos una imagen de cómo se da este proceso. Igual que Dios nos presentan como un ser sentado en un trono, cuando Dios no va a estar sentado en un trono. Es una forma metafórica de ver nosotros y tener una idea de ese Dios inmenso, infinito, espiritual, que no podemos visualizar, no podemos, pero entonces de esta forma pues tenemos una idea. Dice que con ese carbón tocó mi boca y dijo,
con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Fíjate que entonces, ¿de dónde sacó el carbón? Lo sacó de donde está el carbón encendido, está en donde se está haciendo el sacrificio. En la primera era hecho de bronce, y allí era que se sacrificaban los animales. Allí es, esto es la tinaja donde se hace el juicio. Así que con ese carbón que está en ese primer, donde se hace el sacrificio del animal, de los becerros, allí se quemaban, se sacrificaban, ese era el holocausto. Pues allí, de ese carbón, que era, el propósito era el juicio, pues ese carbón significa precisamente que el juicio de Dios ha venido sobre mí. Ha tocado, como dice aquí, los labios. Claro, los labios es otra metáfora, porque no es el labio lo que es, el corazón, es el ser interior lo que está mal. Así que eso es lo que significa, que ese carbón significa que Dios, a través de este propósito, de este carbón encendido, ha logrado la culpa, quitársela y perdonar el pecado. Ese carbón encendido, ese fuego purificador, nos da santidad. Mediante esta acción, el profeta quedó limpio simbólicamente de todo lo profano que lo apartaba de Dios. Y nosotros, ¿cómo Dios nos toca? Con el carbón encendido. Es que Cristo bautiza en Espíritu Santo y fuego, porque el fuego, ese carbón encendido, es el fuego del Espíritu Santo. Es la purificación y la santidad llevada a cabo por este fuego de Dios. Y Cristo es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Eso quiere decir que cuando venimos a Cristo, cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él purifica nuestro ser. Nuestro pecado lo llevó el Señor. Él cargó nuestra culpa. Mateo 3:11 dice, a decir verdad, ese es Juan el Bautista hablando. Yo bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar calzado, es más poderoso que yo. Y él, o sea, Cristo, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que el fuego purificador de nosotros aceptar al Señor Jesucristo. Cuando Él viene a mi vida, ese fuego purificador me hace apto para yo estar frente al Señor, porque toda mi culpa es quitada, como dice aquí Isaías, que el carbón encendido lo purificó, que el carbón quitó de sus labios, de su ser, quitó la maldad. Pues el Señor quita la maldad que hay en nuestro ser. Y aquí tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Se expresa en forma de un símbolo cúltico en el cual la brasa del carbón tomada del altar, de ese altar de bronce, del altar del juicio, representa la santidad de Dios, es pasada por los labios del profeta para limpiar la inmundicia. Pues de ese altar es que Jesucristo, cuando Él nos bautiza en fuego, ahí es que entonces nuestra inmundicia es limpia. Pero la implicación más profunda de este acto tiene que ver con el perdón impartido de parte de Dios como consecuencia
de reconocimiento del profeta, de la santidad de quien se le ha revelado y su humilde reconocimiento de su condición de pecador. Ese acto del perdón impartido al profeta por ese carbón encendido y ese perdón impartido a ti y a mí por el fuego del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Y luego, por último, dice que después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esto es una pregunta retórica. Isaías sabe que Dios sabe quién va a ir, pero él responde, que es lo que nos corresponde a nosotros. Y respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Eso quiere decir que tú y yo sabemos que Dios tiene y Él conoce a quién va a enviar. Pero el Dios que llama, capacita, como decíamos los otros días, ¿verdad? El Dios que llama, capacita. Así que tú y yo, cuando el Señor nos llame y nos dé una encomienda, heme aquí, no digas que no, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? Al usar el pronombre nosotros en esa pregunta que se dirige al profeta, sugiere que está incluyendo a los miembros de la corte celestial o qué tal si a la Trinidad, los seres alados, los espíritus, seres espirituales, o ese nosotros es Padre, Hijo, Espíritu Santo. El llamado es para darle la respuesta a Dios y cumplir su misión. Así que responde que sí al Señor. El cántico de los serafines convocó al profeta y nos convoca a nosotros a experimentar la gloria de Dios en tiempos de crisis, porque el pueblo de Judá, la nación, estaba en crisis y ese cántico de los serafines convoca a la presencia de Dios en medio de las crisis. Así que en medio de la crisis, qué bueno contar que Dios participa con nosotros. No solo es orarle al Señor para que termine la crisis, sino pedirle al Señor que podamos ver su gloria en medio de la crisis. Podamos ver su gloria en medio de ella. Ese convencimiento grabado en el espíritu de Isaías fue el que ya en plena función profética le permitió exclamar: se alegrarán en el desierto y el erial, la estepa se gozará y florecerá como la rosa. Eso quiere decir que en medio de toda esta crisis, Isaías está convencido que llegará el momento, como se traduce Reina Valera contemporánea, nueva traducción viviente, que traducen que hasta el lugar más desolado y el desierto estarán contentos en esos días cuando venga la presencia de Dios, cuando Cristo venga a morar en medio nuestro. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Reina Valera dice: el desierto y la soledad se alegrarán, y el yermo, o sea, el Arabá, que es un área bien estéril de allí del Valle del Jordán y su continuación hasta el Mar Rojo. Esa es una área bien estéril. Pues esa área va a florecer, va a tener rosas. Eso significa que después de las crisis, después de todas las crisis, viene la calma y viene la restauración. El profeta aprendió que la palabra de esperanza no es solamente producto de nuestra fe, que la palabra de esperanza la recibimos como un don, como una encomienda de Dios, para que nosotros también seamos instrumentos de llevar la esperanza de redención a otras personas. Por eso, el carbón encendido sobre los labios del profeta nos recuerda a nombre y en virtud de quién predicamos y de quién vivimos. Necesitamos que el temor reverente a Dios
y la certeza de su perdón, que es en Cristo el Señor, nos permita sentir el fuego de su Espíritu Santo, de su palabra transformadora en nuestra vida y en la vida de la iglesia. El encuentro de Isaías en el templo con el Dios vivo le planteó de entrada una respuesta categórica al desafío de ver a Dios en tiempos difíciles, en que las condiciones materiales señalan crisis de toda índole. Pues en medio de esas crisis podemos ver a Dios, porque Dios es el Dios que se acerca, el Dios santo que se acerca a nuestras vidas aún siendo pecadores. El cántico de los serafines nos alerta sobre el contenido de nuestra adoración, de nuestra enseñanza. No se puede adelantar un evangelio transformador viviendo nosotros en el ámbito personal una desesperanza. Así que tenemos que tener la esperanza de Dios sobre la vida y en nuestras vidas. Oramos. Señor de la vida y la esperanza, aclara nuestra visión espiritual, Dios, para ayudarnos a verte y experimentarte actuando en medio de estos tiempos de dificultad y desasosiego. Permítenos, como a los serafines, proclamar la permanente manifestación de tu gloria en medio de la vida humana. En Cristo oramos, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén y amén. La semana próxima tenemos la primera unidad de una serie sobre la autoestima. Y esa primera unidad de esta sección especial que vamos a tener en los próximos 2 o 3 meses se titula Somos creación de Dios. El texto bíblico es en Génesis, los primeros del verso 1 al 31, el primer capítulo del Génesis. Tú y yo somos creación de Dios. Desde la primera iglesia bautista de Ponce, te habló el hermano Joaquín Lavoy. Recuerda, este es nuestro correo electrónico, nuestros teléfonos, una bendición especial para todos de parte de nuestra iglesia y de nuestra pastora Magda Aguirre. Dios les bendiga, el Señor les guarde.